Los ángeles han sido un tema de interés para muchas personas a lo largo de la historia. En películas, libros y diversas creencias, se habla de estos seres espirituales de diferentes maneras, pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre ellos? En la palabra de Dios, los ángeles aparecen cumpliendo misiones específicas, siempre bajo la dirección del Señor. No son divinidades ni deben ser adorados, sino mensajeros y siervos de Dios, creados para cumplir su voluntad. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, la Escritura dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, los ángeles tienen un papel importante en el plan de Dios, pero su propósito principal es servir al Señor y ayudar a sus hijos conforme a su voluntad. En este video, exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre los ángeles, cómo protegen a los creyentes y cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos. Pero lo más importante, veremos que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, pues Él es nuestro mayor protector. Acompáñanos en este estudio y descubre lo que la palabra de Dios realmente nos revela sobre los ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios con el propósito de cumplir su voluntad. No son dioses, ni seres autónomos con poder propio, sino criaturas celestiales que existen para servir a Dios y ejecutar sus designios. En la Biblia, se nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que todas las cosas fueron creadas por Dios, tanto las visibles como las invisibles, incluyendo a los ángeles. Esto nos muestra que ellos no son eternos ni independientes, sino que dependen completamente de la voluntad de Dios. A diferencia de los seres humanos, los ángeles no tienen un cuerpo físico, pues son espíritus. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, se los describe como espíritus ministradores enviados por Dios para ayudar a los que han de heredar la salvación. Sin embargo, en diferentes momentos de la historia bíblica, Dios les ha permitido tomar una forma visible para cumplir misiones específicas. Un ejemplo de esto es el ángel que se apareció a María en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. anunciándole que daría a luz al Salvador. Otro caso es el de los ángeles que visitaron a Abraham en Génesis capítulo 18, quienes parecían hombres y hablaron con él antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A pesar de su poder y gloria, los ángeles no deben ser adorados ni exaltados. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9, el apóstol Juan intentó postrarse ante un ángel, pero éste lo reprendió, diciéndole que no lo hiciera, pues él también era un siervo de Dios, al igual que los profetas y los creyentes. Esto nos enseña que los ángeles no buscan recibir gloria ni reverencia, sino que su propósito es llevar a cabo la voluntad de Dios y guiar a los creyentes hacia la verdadera adoración del Señor. En la Biblia se mencionan diferentes tipos de ángeles con funciones específicas en la jerarquía celestial. Los querubines aparecen en Génesis capítulo 3, versículo 24, cuando Dios los colocó con una espada encendida para guardar el camino hacia el árbol de la vida. También se mencionan los serafines en Isaías capítulo 6, versículo 2, quienes están alrededor del trono de Dios proclamando su santidad. Otro tipo de ángel mencionado es el arcángel Miguel, quien es descrito en Judas capítulo 1, versículo 9 como un guerrero de Dios que luchó contra Satanás. Estos pasajes nos muestran que los ángeles tienen diferentes roles dentro del reino celestial, pero todos están bajo la autoridad de Dios y cumplen sus propósitos. Aunque Dios creó a todos los ángeles en santidad, la Biblia nos revela que algunos se rebelaron contra Él. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, se describe una batalla en el cielo en la que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, identificado como Satanás. Como resultado de esta rebelión, el diablo y sus ángeles fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Estos ángeles caídos, conocidos como demonios, ya no sirven a Dios, sino que buscan engañar y destruir a la humanidad.
Satanás es descrito en Juan capítulo 8, versículo 44, como el padre de mentira, y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. A pesar de su rebelión, su destino ya está determinado, pues Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, declara que serán lanzados al lago de fuego. Por otro lado, los ángeles que permanecieron fieles siguen cumpliendo la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra varios ejemplos en los que los ángeles fueron enviados para ayudar a los creyentes en tiempos de necesidad. En Daniel capítulo 6, versículo 22, el profeta testifica que un ángel cerró la boca de los leones cuando fue arrojado a la fosa. En Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10, un ángel liberó a Pedro de la cárcel. En Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 35, un ángel del Señor destruyó a 185,000 asirios en una sola noche para proteger al pueblo de Dios. Estos relatos muestran que los ángeles pueden ser usados por Dios como instrumentos de protección y juicio. A pesar de la importancia de los ángeles en la historia bíblica, es fundamental recordar que ellos no actúan por voluntad propia, sino que obedecen únicamente a Dios. En Salmos capítulo 103, versículo 20, se nos dice que los ángeles son poderosos en fortaleza y ejecutan la palabra de Dios, obedeciendo su voz. Esto significa que los creyentes no deben intentar comunicarse con los ángeles ni pedirles ayuda directamente, sino que deben orar a Dios, quien en su soberanía decide cuándo y cómo enviar a sus ángeles para obrar a favor de su pueblo. A lo largo de las Escrituras, vemos que algunos han caído en el error de adorar o invocar a los ángeles, lo cual es contrario a la voluntad de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo advierte sobre aquellos que se dejan engañar por una falsa humildad y el culto a los ángeles. La adoración y la oración deben estar dirigidas solamente a Dios. Los ángeles son poderosos, pero solo Dios es omnipotente. Son sabios, pero solo Dios es omnisciente. Son obedientes, pero solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los ángeles han sido instrumentos en las manos de Dios para ejecutar su justicia, traer mensajes de esperanza y proteger a su pueblo. Sin embargo, la verdadera seguridad y confianza de los creyentes deben estar en Dios, quien cuida de sus hijos con amor eterno. Los ángeles tienen un papel importante en la protección de los creyentes, pero siempre bajo la dirección y voluntad de Dios. En la Biblia, vemos que los ángeles no actúan por iniciativa propia, sino que obedecen estrictamente las órdenes del Señor. En Salmos capítulo 91, versículo 11, se nos dice que Dios manda a sus ángeles para guardar a sus hijos en todos sus caminos. Este pasaje muestra que la protección angelical no es un acto independiente de los ángeles, sino una expresión del cuidado de Dios hacia los que le temen. Un ejemplo claro de esta protección se encuentra en Daniel capítulo 6, versículo 22, cuando el profeta fue arrojado a la fosa de los leones por mantenerse fiel a Dios. A pesar del peligro inminente, Daniel testifica que un ángel del Señor cerró la boca de los leones para que no lo hicieran daño. Este evento no solo muestra el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también cómo los ángeles pueden ser enviados para resguardar a los que confían en el Señor. Sin embargo, es importante notar que la protección angelical ocurre dentro del propósito de Dios. No significa que los creyentes nunca enfrentarán pruebas o persecución, sino que Dios tiene el control absoluto sobre sus vidas y envía a sus ángeles cuando Él lo considera necesario. Otro ejemplo poderoso de la protección angelical se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. En este pasaje, el siervo del profeta Eliseo se asustó al ver que el ejército sirio había rodeado la ciudad donde estaban. Pero Eliseo le dijo que no temiera, porque los que estaban con ellos eran más que los que estaban contra ellos. Luego,
oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje revela que, aunque muchas veces los creyentes no puedan ver a los ángeles, ellos están presentes cuando Dios lo dispone para proteger y cumplir su voluntad. En el Nuevo Testamento encontramos otro relato impactante, en Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10, cuando Pedro estaba encarcelado por predicar el Evangelio. La Biblia relata que un ángel del Señor apareció en la celda, tocó a Pedro y le dijo que se levantara rápidamente. En ese momento, las cadenas cayeron de sus manos y el ángel lo guió fuera de la prisión, pasando por las guardias sin ser detectado. Esta liberación milagrosa muestra cómo Dios usa a los ángeles para ejecutar sus planes en el momento adecuado. Sin embargo, también vemos que no todos los creyentes encarcelados fueron liberados de la misma manera, como ocurrió con el apóstol Santiago, quien fue martirizado poco antes de este evento. Esto nos recuerda que la protección angelical no depende de la voluntad del hombre, sino de los propósitos soberanos de Dios. En Salmos capítulo 34, versículo 7, se nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta promesa no significa que los creyentes nunca enfrentarán dificultades, sino que Dios está con ellos en todo momento. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios ha usado a los ángeles para proteger, guiar y fortalecer a su pueblo en momentos de peligro, pero siempre en armonía con su propósito divino. Es importante entender que la protección angelical no es un derecho automático, ni algo que los creyentes puedan invocar a voluntad. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña a orar o invocar a los ángeles para recibir protección. Jesús mismo, en Mateo capítulo 26, versículo 53, dijo a sus discípulos que podía pedir a su Padre que enviara más de 12 legiones de ángeles para defenderlo, pero no lo hizo, porque sabía que debía cumplir el plan de redención. Esto nos enseña que la voluntad de Dios está por encima de cualquier intervención angelical y que los creyentes deben confiar en la soberanía del Señor en todas las circunstancias. Algunas personas creen que cada creyente tiene un ángel guardián personal asignado, pero la Biblia no enseña esto de manera explícita. En Mateo capítulo 18, versículo 10, Jesús menciona que los ángeles de los niños ven continuamente el rostro de Dios en los cielos, lo que indica que los ángeles tienen una función de protección, especialmente hacia los más vulnerables. Sin embargo, esto no significa que cada persona tenga un ángel personal al que pueda orar o invocar. Más bien muestra que Dios cuida de sus hijos y que los ángeles están a su servicio para cumplir su voluntad en favor de los creyentes. En el libro de los Hechos también encontramos un evento interesante que muestra la relación entre los ángeles y la protección divina. En Hechos capítulo 27, versículo 23 al 24, el apóstol Pablo relata que un ángel del Señor se le apareció durante una tormenta en el mar y le aseguró que ninguno de los que estaban en el barco perecería, porque Dios había determinado que Pablo debía comparecer ante César. Este relato muestra cómo Dios usa a los ángeles para comunicar su propósito y dar ánimo en momentos de dificultad. Sin embargo, la protección de Pablo y los demás no dependía del ángel en sí, sino de la voluntad de Dios. Los ángeles también son usados por Dios para ejecutar juicio contra los enemigos de su pueblo. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, se nos dice que un ángel del Señor destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche, defendiendo a Jerusalén de un ataque. Este evento muestra que los ángeles no solo protegen a los creyentes, sino que también son instrumentos del juicio divino cuando Dios lo dispone. Otro ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 12, versículo 23, donde un ángel hirió al rey Herodes porque no dio gloria a Dios, causando su muerte inmediata.
A pesar de todos estos relatos sobre la protección angelical, la Biblia deja en claro que la mayor seguridad de los creyentes no está en los ángeles, sino en Dios mismo. En Isaías capítulo 41, versículo 10, el Señor dice que Él es quien sostiene a su pueblo con su mano poderosa. En Juan capítulo 10, versículo 28 al 29, Jesús afirma que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano ni de la mano del Padre. Estas promesas nos recuerdan que la verdadera confianza debe estar en Dios y no en la intervención de los ángeles. Dios, en su sabiduría y soberanía, sigue enviando a sus ángeles para cumplir sus propósitos en la tierra, incluyendo la protección de su pueblo cuando Él lo dispone. Sin embargo, los creyentes deben recordar que la seguridad más grande no viene de los ángeles, sino del Señor. El papel de los ángeles es servir a Dios y ejecutar sus órdenes, pero la fe del creyente debe estar puesta en el poder y el amor del Padre Celestial. La idea de que los ángeles interceden por nosotros es un tema que ha generado muchas preguntas a lo largo del tiempo. En la Biblia, los ángeles son presentados como mensajeros y siervos de Dios, pero no como mediadores entre Dios y los hombres. La Escritura deja en claro que solo hay un mediador entre Dios y la humanidad, y ese es Jesucristo. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, se nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto significa que la función de los ángeles no es interceder ni actuar como intermediarios en nuestras oraciones o peticiones a Dios. En la Biblia, los ángeles son enviados por Dios para cumplir misiones específicas, ya sea para entregar mensajes, proteger a su pueblo o ejecutar juicios divinos. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se nos dice que los ángeles oren por nosotros o que presenten nuestras oraciones ante Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 12, cuando un ángel le dice al profeta que desde el primer día en que dispuso su corazón para entender y humillarse ante Dios, su oración fue escuchada, y él fue enviado en respuesta a esa oración. Esto muestra que los ángeles pueden ser mensajeros de Dios para traer respuestas, pero la oración de Daniel fue escuchada directamente por Dios y no pasó por un ángel como intermediario. Otro pasaje que a veces se malinterpreta en relación con la intercesión angelical es Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 al 4, donde se menciona que un ángel ofrece incienso con las oraciones de los santos ante el trono de Dios. Sin embargo, este pasaje no dice que el ángel intercede por los creyentes, sino que presenta las oraciones que ya han sido elevadas a Dios. Es Dios quien responde las oraciones y no los ángeles. En la misma línea, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, se menciona que los 24 ancianos tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto indica que las oraciones llegan a la presencia de Dios, pero no porque los ángeles intercedan, sino porque Dios mismo las recibe. El papel de intercesor es exclusivo de Jesucristo. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, se nos dice que Jesús vive para interceder por nosotros. Esto significa que Él es nuestro único abogado delante del Padre. También en Romanos capítulo 8, versículo 34, la Escritura afirma que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Además de Cristo, el Espíritu Santo también tiene una función de intercesión en la vida del creyente. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Este pasaje deja claro que la intercesión es realizada por Dios mismo, a través de su Hijo y de su Espíritu, y no por los ángeles. En la Biblia, los ángeles aparecen como seres que cumplen la voluntad de Dios, pero nunca se les muestra como intercesores a quienes los creyentes deban acudir en oración. A lo largo de las Escrituras, los hombres y mujeres de Dios oran directamente al Señor sin necesidad de recurrir a los ángeles. Un claro ejemplo de esto
se encuentra en el libro de los Salmos, donde David clama constantemente a Dios en oración, sin pedir ayuda a los ángeles. En Salmos, capítulo 34, versículo 6, David dice que este pobre clamó, y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Otro aspecto importante es que la Biblia prohíbe buscar comunicación con los ángeles o rendirles culto. En Colosenses capítulo 2, versículo 18, se advierte contra aquellos que se dejan engañar por la adoración a los ángeles, lo que indica que algunos en la iglesia primitiva ya estaban cayendo en este error. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando el apóstol Juan intenta postrarse ante un ángel, éste le dice que no lo haga, porque él es un siervo de Dios, igual que Juan y sus hermanos en la fe. Esto deja en claro que los ángeles no desean adoración, ni ser tratados como intermediarios entre Dios y los hombres. Algunas personas creen que los ángeles pueden llevar nuestras oraciones a Dios, basándose en la historia de Tobías, un libro que se encuentra en los escritos apócrifos. En ese relato, el ángel Rafael menciona que lleva las oraciones al Altísimo, pero este libro no es parte del canon de la Biblia, y su enseñanza no debe ser tomada como doctrina. La escritura inspirada por Dios nos muestra que la oración debe ser dirigida solo a Dios y que Él mismo la escucha sin necesidad de intermediarios angelicales. Otro punto que debe ser considerado es que la Biblia enfatiza la relación directa que los creyentes pueden tener con Dios a través de la oración. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús enseña que cuando oremos, debemos entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en secreto. No menciona en ningún momento que debemos pedir a los ángeles que lleven nuestras oraciones o intercedan por nosotros. A lo largo de la historia de la Iglesia, algunas corrientes han promovido la idea de que los ángeles pueden interceder por los hombres, pero esto no tiene fundamento en la palabra de Dios. La enseñanza bíblica es clara en cuanto a que la oración debe ser dirigida únicamente a Dios, y la única intercesión legítima es la de Jesucristo y la del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 13 al 14, Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es una promesa directa del Señor, sin ninguna mención del papel de los ángeles en la intercesión. A lo largo de la Biblia, los ángeles cumplen una función de servicio y obediencia a Dios, pero nunca se presentan como mediadores o intercesores. No hay un solo pasaje en la Escritura que enseñe que los creyentes deben pedir la ayuda de los ángeles en oración. Lo que la Biblia nos muestra es que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Como se dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, porque es en su presencia donde encontramos misericordia y gracia en el momento oportuno. Dios en su soberanía usa a los ángeles para cumplir sus propósitos, pero la relación de los creyentes con Él es directa y no necesita intermediarios más allá de Jesucristo. La oración es una herramienta poderosa que Dios ha dado a su pueblo para comunicarse con Él, y es un privilegio poder hablar con el Creador de manera personal. La confianza de los creyentes debe estar puesta en Dios y en su Hijo Jesucristo, quien intercede por ellos y los guarda con amor eterno. Dios sigue actuando en el mundo hoy, y sus ángeles siguen cumpliendo su voluntad de acuerdo con su propósito soberano. La Biblia muestra que los ángeles no han dejado de existir ni de trabajar para Dios, pero su actividad siempre está sujeta a la autoridad divina. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Esto significa que siguen desempeñando un papel en la obra de Dios, aunque su acción no siempre sea visible para los creyentes. Uno de los aspectos más importantes al hablar de la acción de los ángeles hoy es entender que no actúan independientemente, sino únicamente bajo la orden de Dios. En toda la Biblia,
Los ángeles cumplen misiones específicas en nombre del Señor, pero no toman decisiones por sí mismos ni responden a los deseos de los hombres. En Salmos capítulo 103, versículo 20, se nos dice que los ángeles obedecen la voz de su palabra, lo que significa que siguen estrictamente las instrucciones de Dios sin desviarse de su voluntad. Algunas personas se preguntan si los ángeles siguen protegiendo a los creyentes como lo hicieron en tiempos bíblicos. La respuesta es que Dios puede enviar a sus ángeles cuando Él lo considera necesario. Un ejemplo del Nuevo Testamento que respalda esta idea se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 19, donde un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y liberó a los apóstoles para que siguieran predicando la palabra de Dios. Más adelante, en Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10, un ángel también liberó a Pedro de la prisión. Esto muestra que la protección angelical no se limitó al Antiguo Testamento, sino que continuó en la era de la iglesia primitiva. Sin embargo, también es cierto que no todos los creyentes fueron liberados de la cárcel por medio de ángeles. Santiago, por ejemplo, fue martirizado antes de que Pedro fuera liberado, lo que indica que la intervención angelical depende enteramente de la voluntad de Dios y no de una regla fija para todos los creyentes. Otro papel que los ángeles han desempeñado a lo largo de la historia es el de traer mensajes de Dios. En la Biblia, los ángeles a menudo fueron enviados con anuncios importantes, como cuando el ángel Gabriel habló con María en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, diciéndole que concebiría a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy en día, Dios ha revelado su mensaje completo a través de la Biblia y de su Hijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, se nos dice que en tiempos antiguos, Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto significa que la revelación de Dios ya ha sido completada en Cristo y en su palabra, y no necesitamos nuevas revelaciones de ángeles. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo advierte que incluso si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente al que ellos han recibido, debe ser considerado anatema. Esta advertencia es clave para entender que los ángeles de Dios nunca traerán un mensaje que contradiga la Escritura. Cualquier supuesta revelación angelical que se aparte de la enseñanza bíblica no proviene de Dios, sino de engaños espirituales. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, Pablo dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que significa que hay espíritus malignos que pueden aparentar ser mensajeros de Dios con el propósito de engañar. A lo largo de la historia, han surgido muchas creencias erróneas sobre la acción de los ángeles en la actualidad. Algunas personas han promovido la idea de que los creyentes pueden invocar a los ángeles para que les ayuden o protejan, pero en la Biblia nunca se nos instruye a hacer esto. No hay un solo versículo que indique que debemos orar a los ángeles o pedir su intervención directa. Por el contrario, Jesús enseñó que debemos orar al Padre en su nombre, como se ve en Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14. La oración es una comunicación directa con Dios, y los ángeles no tienen un papel en la mediación de nuestras peticiones. Otra idea errónea que ha surgido en tiempos modernos es la creencia de que cada persona tiene un ángel guardián asignado individualmente. Esta idea se basa en pasajes como Mateo capítulo 18, versículo 10, donde Jesús dice que los ángeles de los niños ven siempre el rostro de su Padre en los cielos. Sin embargo, este pasaje no dice que cada persona tenga un ángel personal, sino que los ángeles tienen un papel en la protección de los pequeños y vulnerables. En la Biblia, vemos que los ángeles pueden ser enviados por Dios para proteger a su pueblo, pero no hay evidencia de que cada creyente tenga un ángel individual asignado para cuidarlo de manera constante. Los ángeles también siguen participando en la batalla espiritual
que se menciona en la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, se describe una guerra en el cielo en la que Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y sus demonios. Aunque este pasaje se refiere a eventos en los últimos tiempos, nos muestra que la lucha entre el bien y el mal sigue ocurriendo en el ámbito espiritual. En Daniel capítulo 10, versículo 13, se nos menciona que un ángel fue retenido por un príncipe demoníaco hasta que el arcángel Miguel vino en su ayuda, lo que indica que hay una batalla en los lugares celestiales que muchas veces no podemos ver. El libro de Apocalipsis también muestra que los ángeles tendrán un papel crucial en los juicios finales de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 3, se menciona a un ángel que sella a los siervos de Dios antes de que caigan los juicios sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, un ángel proclama el evangelio eterno a todas las naciones. También en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, un ángel tiene la misión de atar a Satanás por 1000 años. Estos eventos nos muestran que la acción de los ángeles no ha terminado y que Dios sigue usándolos en la historia de la humanidad, especialmente en lo que tiene que ver con su justicia y su plan redentor. El papel de los ángeles en la actualidad sigue siendo el de cumplir la voluntad de Dios. Aunque los creyentes no pueden verlos ni comunicarse con ellos, pueden confiar en que Dios sigue usando a sus ángeles de acuerdo con su propósito. La Biblia enseña que el enfoque de la vida cristiana no debe estar en los ángeles, sino en Dios mismo. Los ángeles son siervos de Dios, pero la verdadera ayuda, protección y fortaleza provienen del Señor. En Salmos capítulo 121, versículo 1 y 2, se nos dice que nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. La confianza del creyente debe estar en el Señor, quien es soberano sobre todas las cosas y quien sigue usando a sus ángeles según su voluntad perfecta. A lo largo de la historia, muchas personas han desarrollado creencias erróneas sobre los ángeles, lo que ha llevado a la idolatría y a la difusión de falsas doctrinas. La Biblia nos advierte en varias ocasiones sobre el peligro de otorgar a los ángeles un papel que no les corresponde. Aunque son seres poderosos y gloriosos, su propósito no es recibir adoración ni actuar como mediadores entre Dios y los hombres. En Colosenses capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo advierte sobre aquellos que, por una falsa humildad, se entregan al culto a los ángeles, desviándose de la verdad de Cristo. Esto demuestra que ya en la iglesia primitiva, algunas personas estaban cayendo en el error de dar a los ángeles un lugar indebido en la fe cristiana. Uno de los errores más comunes es la idea de que los ángeles pueden ser invocados o contactados para que ayuden en situaciones específicas. Sin embargo, la Biblia nunca enseña que los creyentes deban orar a los ángeles o pedir su intervención directa. En ningún pasaje de las Escrituras se muestra a un siervo de Dios orando a un ángel o buscando comunicarse con ellos. En cambio, la enseñanza bíblica es clara en que la oración debe dirigirse solo a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús instruyó a sus discípulos a orar al Padre en secreto, sin mencionar la necesidad de buscar la ayuda de los ángeles. En Juan capítulo 14, versículo 13 al 14, Jesús también afirmó que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, lo que demuestra que la oración debe ser dirigida a Dios a través de Cristo y no a los ángeles. Otra falsa doctrina relacionada con los ángeles es la creencia de que pueden actuar como guías espirituales independientes, proporcionando conocimiento secreto o revelaciones especiales. En la Biblia, los ángeles sirven como mensajeros de Dios, pero nunca traen mensajes que contradigan la revelación de la Escritura. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo advierte que incluso si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente al que ya fue revelado, debe ser considerado anatema. Esta advertencia es clave porque muestra que no toda manifestación angelical es legítima.
Satanás y sus demonios pueden disfrazarse como ángeles de luz para engañar, como se menciona en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Por esta razón, cualquier enseñanza que pretenda venir de un ángel, pero que no esté en armonía con la Biblia, debe ser rechazada. A lo largo de la historia, han surgido movimientos y religiones basadas en supuestas revelaciones angelicales. Algunos de estos grupos afirman que sus fundadores recibieron mensajes especiales de ángeles, los cuales les dieron doctrinas nuevas o modificaciones a la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia es clara en que la revelación de Dios está completa en Cristo y en las Escrituras. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, se nos dice que Dios habló en tiempos pasados por medio de los profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto significa que la revelación de Dios no necesita ser complementada por mensajes de ángeles, ya que todo lo que el creyente necesita saber para su salvación y vida cristiana está contenido en la palabra de Dios. Otro error común es la creencia de que los ángeles pueden actuar como protectores personales, a quienes se puede recurrir directamente. Aunque la Biblia enseña que los ángeles pueden ser enviados por Dios para proteger a su pueblo, nunca se nos dice que cada persona tenga un ángel guardián asignado individualmente. En Mateo capítulo 18, versículo 10, Jesús menciona que los ángeles de los niños ven continuamente el rostro del Padre, pero esto no significa que cada persona tenga un ángel personal. Más bien, indica que los ángeles tienen una función en la protección de los pequeños y vulnerables, pero siempre bajo la dirección de Dios. En Salmos, capítulo 34, versículo 7, se nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Pero este pasaje tampoco implica que los creyentes deban buscar la ayuda de los ángeles en lugar de confiar en Dios directamente. La idolatría relacionada con los ángeles también se manifiesta en la tendencia de algunas personas a representar a los ángeles de manera inexacta, dándoles características que no se encuentran en la Biblia. En muchas culturas y religiones, los ángeles son retratados como figuras débiles o infantiles, con alas pequeñas y rostros inocentes, lo que distorsiona la imagen que la Biblia presenta sobre ellos. En las Escrituras, los ángeles son descritos como seres poderosos, capaces de ejecutar el juicio de Dios y derrotar ejércitos enteros. En 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 35, un solo ángel destruyó a 185,000 soldados asirios en una noche. Esta descripción dista mucho de la imagen popularizada de los ángeles como seres suaves y delicados. El peligro de las falsas doctrinas sobre los ángeles radica en que pueden desviar la atención de Cristo y del verdadero evangelio. Cuando las personas ponen su enfoque en los ángeles en lugar de en Dios, corren el riesgo de alejarse de la verdad. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando el apóstol Juan intentó postrarse ante un ángel, éste lo reprendió y le dijo que debía adorar solo a Dios. Esta es una enseñanza crucial, ya que muestra que incluso los ángeles fieles a Dios rechazan cualquier tipo de adoración o veneración. Además de la adoración a los ángeles, otro error común es la creencia en la comunicación con ellos a través de rituales o técnicas especiales. En el ocultismo y en ciertas corrientes espirituales se enseñan prácticas para supuestamente contactar con los ángeles y recibir guía de ellos. Sin embargo, la Biblia prohíbe cualquier forma de espiritismo o comunicación con seres espirituales fuera de la voluntad de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, Dios advierte contra la consulta de adivinos, médiums y prácticas ocultas, porque todas estas cosas son abominación para Él. Intentar comunicarse con los ángeles por medios no bíblicos es peligroso, ya que puede abrir la puerta a la influencia demoníaca en lugar de recibir dirección de Dios. El enfoque de los creyentes debe estar en Dios y en su palabra. Los ángeles son seres creados para servir al Señor
y aunque pueden ser enviados para cumplir su voluntad en la tierra, la fe de los cristianos no debe estar en ellos, sino en el Creador. En Isaías capítulo 42, versículo 8, Dios declara que Él no comparte su gloria con nadie. Esto significa que toda la adoración, oración y confianza deben estar dirigidas solo a Él. Dios en su soberanía sigue usando a los ángeles para cumplir sus propósitos, pero los creyentes deben tener cuidado de no caer en la idolatría ni en falsas doctrinas sobre estos seres celestiales. La Biblia nos enseña que la verdadera seguridad y guía vienen de Dios, y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La vida cristiana debe estar fundamentada en la verdad de la Escritura, sin ser desviada por enseñanzas que no tienen base bíblica. Los ángeles son siervos de Dios, pero la gloria, la adoración y la confianza pertenecen solo al Señor. A lo largo de la Biblia, se menciona en varias ocasiones el papel de los ángeles en la protección y ayuda a los creyentes. Pero es fundamental recordar que la verdadera seguridad proviene de Dios mismo. Aunque los ángeles son poderosos y cumplen misiones importantes en la historia bíblica, no son la fuente última de protección ni deben ser el objeto de nuestra confianza. La Escritura deja claro que Dios es quien guarda a su pueblo y que todo lo que ocurre en el mundo está bajo su control soberano. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice a su pueblo que no teman, porque Él está con ellos, los fortalecerá y los ayudará. Esta promesa no está basada en la presencia de los ángeles, sino en el mismo Dios Todopoderoso. El Salmo 91 es uno de los pasajes más conocidos en cuanto a la protección de Dios sobre los creyentes, y en él se menciona que Él ordena a sus ángeles para que guarden a los que confían en Él. En el versículo 11 se dice que Dios mandará a sus ángeles para que protejan a los que andan en sus caminos. Sin embargo, es importante notar que la confianza del salmista no está puesta en los ángeles, sino en Dios. Desde el inicio del Salmo, en el versículo 1, se dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto demuestra que la seguridad verdadera no viene de los ángeles, sino del Señor mismo, quien en su soberanía decide cómo y cuándo proteger a sus hijos. En el Nuevo Testamento, Jesús dejó claro que la seguridad y protección de los creyentes están en las manos de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 28 al 29, Jesús dice que sus ovejas nunca perecerán y que nadie las arrebatará de su mano ni de la mano del Padre. Este pasaje muestra que la mayor garantía de protección no son los ángeles, sino el mismo Cristo y el Padre, quienes sostienen a los creyentes con un amor inquebrantable. La salvación y la vida eterna están aseguradas no porque los ángeles nos protejan, sino porque Dios mismo nos guarda. El apóstol Pablo también enfatiza que nada puede separarnos del amor de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, menciona que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este pasaje deja claro que, aunque los ángeles existen y tienen un papel en la obra de Dios, no son ellos quienes determinan nuestra seguridad. La protección y el amor eterno de Dios son lo que realmente sostienen a los creyentes en toda circunstancia. En la historia bíblica, hay muchos ejemplos en los que Dios protegió a su pueblo de diversas maneras, a veces enviando ángeles, pero otras veces actuando directamente sin la intervención de estos seres celestiales. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Dios no envió un ángel para abrir el mar, sino que Él mismo, con su poder, dividió las aguas para que su pueblo pasara en seco. En Éxodo capítulo 14, versículo 21, se nos dice que Moisés extendió su mano y Dios hizo que el mar retrocediera con un fuerte viento, permitiendo que los israelitas escaparan del ejército egipcio. Este evento demuestra que la protección de Dios
no depende de los ángeles, sino de su voluntad soberana. Otro ejemplo claro de la protección directa de Dios se encuentra en el libro de Daniel. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor, Dios mismo los protegió sin necesidad de un ángel. En Daniel, capítulo 3, versículo 25, el rey vio a un cuarto hombre en el horno, cuyo aspecto era como el de un hijo de los dioses. Este pasaje muestra que Dios, en su poder, puede intervenir directamente en la vida de los creyentes, sin necesidad de intermediarios. El propio Jesús, en los momentos más difíciles de su vida, confió en la protección del Padre y no en la intervención de los ángeles. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús oró al Padre y se sometió completamente a su voluntad. En Mateo capítulo 26, versículo 53, Jesús dijo a sus discípulos que, si quisiera, podría pedir a su Padre más de 12 legiones de ángeles para defenderlo, pero que eso no era necesario, porque el plan de Dios debía cumplirse. Esto muestra que la seguridad de Jesús no dependía de los ángeles, sino de la voluntad del Padre. En la vida del creyente, la confianza en Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos dice que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Esto significa que no debemos buscar nuestra seguridad en experiencias espirituales o en la creencia de que los ángeles nos protegen, sino en la soberanía y el amor de Dios. La Biblia nos enseña que Dios puede usar a los ángeles para cumplir su propósito, pero la confianza de los creyentes debe estar puesta en el Señor. En el Salmo 121, versículo 1 y 2, el salmista pregunta, ¿de dónde vendrá su socorro? Y responde que su socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No menciona a los ángeles como fuente de ayuda, sino a Dios mismo. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo también enfatiza la paz que viene de confiar en Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, Pablo exhorta a los creyentes a no preocuparse por nada, sino a presentar sus peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje muestra que la seguridad y tranquilidad del creyente no dependen de los ángeles, sino de la relación personal con Dios a través de la oración y la fe. A lo largo de toda la Biblia, la enseñanza es clara. Dios es el verdadero protector de su pueblo. Aunque los ángeles pueden ser enviados por Él para cumplir ciertas misiones, la confianza de los creyentes debe estar solo en el Señor. En Nahum capítulo 1, versículo 7, se nos dice que Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y que conoce a los que en Él confían. Esta es la base de la fe cristiana. Saber que el Dios Todopoderoso cuida de sus hijos y que nada puede apartarnos de su amor y su protección. A lo largo de la Biblia, los ángeles aparecen como siervos de Dios, enviados para cumplir su voluntad en la tierra. Han sido usados para traer mensajes, ejecutar juicios, proteger a los creyentes y participar en eventos sobrenaturales. Sin embargo, la enseñanza central de la palabra de Dios es que la fe y la confianza del creyente deben estar puestas en Dios y no en los ángeles. Aunque estos seres celestiales desempeñan un papel importante en la obra de Dios, su función es siempre secundaria respecto a la soberanía del Señor. En Salmos capítulo 118, versículo 8, se nos dice que es mejor confiar en el Señor que confiar en los hombres. Y este principio también se aplica a los ángeles, ya que nuestra dependencia debe estar en Dios y no en los instrumentos que Él usa para obrar en el mundo. Uno de los peligros que existen en torno a la enseñanza sobre los ángeles es que muchas personas se enfocan más en ellos que en Dios mismo. Hay quienes buscan señales, manifestaciones y experiencias sobrenaturales con los ángeles, en lugar de cultivar una relación profunda con Dios
a través de la oración y la lectura de su palabra. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús enseñó que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será añadido. Esto significa que el enfoque del creyente debe estar en la búsqueda de Dios y en el crecimiento espiritual, no en la búsqueda de encuentros con ángeles o seres espirituales. A lo largo de las Escrituras, vemos que los ángeles nunca buscan recibir gloria o reconocimiento. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9, el apóstol Juan se postró para adorar a un ángel, pero éste lo detuvo y le dijo que adorara solo a Dios. Este pasaje es una clara advertencia contra cualquier tipo de veneración o exaltación de los ángeles. Dios es el único digno de adoración, y los ángeles mismos reconocen su supremacía. El propósito principal de los ángeles es servir a Dios y ejecutar su voluntad. Pero la obra redentora de Cristo es infinitamente superior a cualquier acción angelical. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, se nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto demuestra que Jesús es superior a los ángeles en todo sentido, pues Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En el mismo capítulo, en el versículo 6, se nos dice que cuando Dios introduce a su Hijo en el mundo, manda a todos los ángeles que le adoren. Esto confirma que los ángeles están bajo la autoridad de Cristo y que su señorío es absoluto. La verdadera seguridad del creyente no está en la presencia de los ángeles, sino en la presencia de Dios. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Dios promete que nunca dejará ni desamparará a su pueblo. Esta promesa se repite en Hebreos capítulo 13, versículo 5, donde se nos dice que Dios no nos abandonará. Esta verdad es clave para entender que el fundamento de la fe cristiana no debe ser la creencia en los ángeles, sino la confianza en Dios mismo. En la vida cristiana, la oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta a orar sin cesar, lo que significa que la relación con Dios debe ser continua y profunda. La Biblia nunca nos instruye a orar a los ángeles ni a pedir su intervención directa, sino a buscar a Dios con fe y confianza. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar al Padre en su nombre, como se menciona en Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Esto nos muestra que la oración es un acto de fe dirigido exclusivamente a Dios. Otro aspecto importante en la vida cristiana es la lectura y meditación en la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 105, se nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Esto significa que la guía del creyente proviene de la Escritura y no de experiencias sobrenaturales con ángeles u otros seres espirituales. La Biblia es suficiente para instruirnos en la verdad, como se menciona en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Dios, en su soberanía, puede seguir usando a los ángeles para cumplir su propósito en el mundo. Pero esto no debe desviar la atención de los creyentes de lo que es verdaderamente importante. La salvación, la comunión con Dios y la vida en santidad son los pilares fundamentales de la fe cristiana. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, se nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras para que nadie se gloríe. Esto significa que la relación con Dios se basa en su gracia y en la fe en Cristo, no en experiencias con ángeles o manifestaciones sobrenaturales. Los ángeles han cumplido y seguirán cumpliendo el propósito de Dios en la historia de la humanidad. Pero el llamado del creyente es a centrarse en Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5,
se nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta verdad es fundamental porque nos recuerda que no hay otro camino para acercarnos a Dios que no sea a través de Jesús. La Biblia también nos enseña que en el futuro, cuando Cristo regrese, los ángeles estarán presentes en la ejecución del juicio divino. En Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús dice que cuando venga en su gloria, todos los ángeles estarán con él. Esto nos muestra que los ángeles tienen un papel en los eventos finales, pero la figura central sigue siendo Cristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mensaje más importante que la Biblia nos deja sobre los ángeles es que son siervos de Dios y que cumplen su voluntad, pero nuestra fe y adoración deben estar dirigidas únicamente al Señor. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, se nos dice que solo Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Esto nos recuerda que todo lo creado, incluyendo a los ángeles, está sujeto a la autoridad del Creador. Dios sigue obrando en la vida de los creyentes y en el mundo, y aunque los ángeles son parte de su plan, el centro de la fe cristiana debe ser Cristo y la relación con Dios. La Biblia nos llama a vivir en obediencia, en comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe, buscando crecer espiritualmente y reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, Jesús nos enseña que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y que el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas son las prioridades del creyente, y en ellas debe enfocarse cada día. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.